La hepatitis C es una inflamación del hígado causada por el virus de la hepatitis C. Este virus puede causar hepatitis aguda o hepatitis crónica, cuyas manifestaciones pueden ir desde sintomatología leve, pero también pueden ser graves y provocar cirrosis y llegar al cáncer hepático. La Organización Mundial de la Salud ha calculado que en el año 2019 fallecieron 290.000 personas debido a la hepatitis C, sobre todo por cirrosis y carcinoma hepatocelular. Los antivirales pueden curar más del 95% de los casos de hepatitis C, pero el acceso al diagnóstico y el tratamiento es escaso actualmente. Por el momento, no se dispone de ninguna vacuna eficaz contra la hepatitis C. Bienvenidos, estimados participantes. El día de hoy tocaremos el tema mecanismos de transmisión de la hepatitis C. El virus de la hepatitis C, anteriormente denominado virus de la hepatitis no A, no B, es principalmente de transmisión parenteral. Fue identificado en el año 1988 como un virus ARN, responsable de la mayoría de las hepatitis posttransfusionales. El genoma del virus de la hepatitis C está formado por un ARN lineal. Mecanismos de transmisión de la hepatitis C. Como hemos mencionado al inicio, la principal vía de transmisión del virus de la hepatitis C es a través de la vía parenteral. Se transmite con mayor frecuencia por la exposición a sangre que causa la infección. Esto puede ocurrir, primero, por las transfusiones de sangre y productos sanguíneos contaminados con el virus de la hepatitis C, por la reutilización o esterilización insuficiente de material médico en los establecimientos de salud, como jeringuillas o agujas. Con menos frecuencia puede haber transmisión de una madre con hepatitis C a su bebé y a través de prácticas sexuales en las que hay exposición también a sangre. La hepatitis C no se transmite a través de la lactancia materna, alimentos o agua, ni por el contacto ocasional, abrazos o besos o por compartir comidas o bebidas con una persona infectada. Como hemos mencionado hace un momento, una de las principales vías de transmisión del virus de la hepatitis C es la transmisión por vía parenteral. ¿Y a quiénes incluimos dentro de estos grupos que tienen más riesgo de adquirir la infección por hepatitis C a través de esta vía? A los usuarios de drogas inyectables, a los pacientes que son transfundidos, ¿no?, que además reciben hemoderivados, a los pacientes trasplantados o que se someten a hemodiálisis. Pacientes que pueden estar expuestos también a procedimientos como tatuajes o piercing, sobre todo si se relaciona con uso de material contaminado o no esterilizado adecuadamente. La reutilización o esterilización inadecuada de los instrumentos punzocortantes también pueden condicionar y generar esta transmisión del virus de la hepatitis C si es que se utiliza material que esté contaminado con partículas del virus. Además, también dentro de estos riesgos incluimos a los accidentes biológicos, en donde estamos o hay que estar pendientes del tema de los accidentes punzocortantes que generalmente suceden dentro de nuestros establecimientos de salud y que le sucede al personal de salud. Uso de drogas inyectables. La mitad de las personas que comienza a usar drogas ilegales intravenosas adquieren la infección durante los primeros 6 meses de uso. Sin embargo, la mayoría de las personas en los primeros 12 meses. La cultura de personas que usan drogas ilegales incluye compartir agujas, instrumentos y drogas entre los miembros de su grupo. Transfusión de sangre. La probabilidad actual es de una unidad por cada 1 a 2 millones de unidades de sangre. Los riesgos se han ido disminuyendo de manera importante. Hemodiálisis. La prevalencia del virus de la hepatitis C en hemodializados es del 20%. El número de transfusiones y el tiempo de hemodiálisis también son factores directamente relacionados con la probabilidad de adquirir la infección.
Accidentes punzocortantes. Los trabajadores de la salud son una población de riesgo. La OMS estima que el 55% de las hepatitis C en los trabajadores de salud van a ser debidas a lesiones punzocortantes. La posibilidad de infección después de penetración con una aguja usada en una persona con virus detectable en sangre es de aproximadamente el 2%, pero esta cifra podría variar y podría llegar hasta un 5% de posibilidad de infección. Por otro lado, otro de los escenarios que podemos tener es justamente estas personas que se realizan acupuntura o tatuajes, ¿no? Perforaciones también para pendientes, porque también son posibles mecanismos de transmisión, ya que están expuestos justamente a este material que pueda tener o que puede estar contaminado con el virus de la hepatitis C, más aún si no pasa un proceso de esterilización adecuado. Otra de las vías de transmisión es la transmisión por vía sexual. El virus de la hepatitis C puede transmitirse sexualmente, pero este no es uno de los principales modos de transmisión, es importante mencionarlo, ¿no? Sin embargo, el virus de la hepatitis C ha sido aislado en semen, secreciones vaginales y saliva. La prevalencia de las parejas heterosexuales de pacientes con hepatitis C y VIH positivo es de 2.2 veces mayor que en las parejas que tienen solamente hepatitis C. Y es por eso lo importante de cuando tenemos un diagnóstico de alguna infección de transmisión sexual, si es que tenemos el acceso al tamizaje para otras infecciones de transmisión sexual, lógicamente deberíamos incluir también el tamizaje para descarte de hepatitis C. El riesgo de infección sin el uso del condón del compañero sexual es de 1 a 4%. Una revisión de 80 estudios concluye que el virus de la hepatitis C no aumenta el riesgo de contagio en relaciones monógamas, pero sí en personas con parejas múltiples. Y aquí lógicamente también tocamos el tema de este riesgo que hay cuando se tienen múltiples parejas sexuales y que además no se utiliza el preservativo correctamente. Entonces sí se consideraría un factor de riesgo para adquirir alguna infección de transmisión sexual, y aquí también tendríamos que descartar o realizar el tamizaje respectivo para el virus de la hepatitis C. La transmisión vertical. La transmisión perinatal puede ascender hasta aproximadamente el 5%. ¿Y de qué va a depender? Básicamente del nivel de viremia en sangre, ¿no? Y es por eso que es tan importante que nosotros podamos hacer diagnósticos previos a la gestación. Y si se hace un diagnóstico de hepatitis C durante la gestación, podamos dosar también los niveles de ARN viral, ¿no? Cuantificar la cantidad de virus de la hepatitis C que tiene mi gestante. Sin embargo, realmente los porcentajes del riesgo de transmisión son bajos, como lo hemos mencionado, pero de todas maneras se tienen que realizar toda la batería de exámenes que está indicados según normativa. Se ha considerado o se sabe de que no existe transmisión del virus de la hepatitis C a través de la lactancia materna. Es por eso que esta práctica no se contraindica en la puérpera. Ahora veamos algunos grupos de riesgo de la infección por hepatitis C. Primero, tenemos los pacientes que están expuestos a transfusiones de sangre o productos sanguíneos, pacientes sometidos a hemodiálisis y receptores de trasplantes de órganos sólidos, contactos sexuales de una persona con infección por el virus de la hepatitis C, personas que sufrieron violencia sexual, personas con diagnóstico de infección por el VIH, hepatitis B u otras infecciones de transmisión sexual, trabajadoras sexuales o trabajadores sexuales, hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transgénero, personas privadas de su libertad e institucionalizados y usuarios de drogas inyectables, personal sanitario y otras personas que por su trabajo podrían estar expuestas al contacto con sangre y productos sanguíneos potencialmente contaminados, como por ejemplo, estudiantes de ciencias de la salud, personal de salud del área asistencial, personal de limpieza de áreas asistenciales.
Al igual que hemos visto en otras sesiones, es importante poder relacionar las principales vías de transmisión del virus de la hepatitis B o C con los grupos de riesgo, ¿no? Porque básicamente en estos grupos de riesgo vamos a encontrar o poder diferenciar justamente nuestras principales vías de transmisión con la finalidad de que podamos orientar nuestras intervenciones y nuestras estrategias, ¿no? Dirigidas a estos grupos de riesgo y también dirigidas a evitar que suceda la transmisión de una persona a otra. Finalmente tenemos las preguntas de metacognición. Primero, ¿cuáles son los mecanismos de transmisión de la hepatitis C? Esto tenemos que tenerlo claro, ¿no? Entonces vamos a mencionarlo. En el país, ¿cuál es el principal medio de transmisión de la hepatitis C en nuestro país? Y finalmente la tercera pregunta es que, al igual que hemos hecho con la hepatitis B, en este contexto vamos a jerarquizar a los 5 grupos, ¿no?, con mayor riesgo de adquirir la infección por hepatitis C. Y con esta lámina damos por terminada esta sesión de los mecanismos de transmisión de la hepatitis C. Los invito nuevamente a revisar el contenido bibliográfico para que ustedes puedan ampliar más su conocimiento con relación a la transmisión y los riesgos de la hepatitis C. Un saludo para todos.